En las últimas décadas estos pequeños chips luminosos han ido conquistando lentamente nuestra sociedad. Pasaron de iluminar las teclas de los teléfonos a ser la base de nuestras comunicaciones globales. De hecho, este vídeo lo estás viendo gracias a ellos. Son tan buenos que incluso han destronado la que fue la reina del alumbrado en los hogares del siglo XX, la famosa bombilla incandescente, un nuevo tipo de luminiscencia que ha revolucionado el mundo. Hoy, en Ponte Bata, los LEDs. Probablemente hayas oído hablar de estas siglas, corresponden a diodo emisor de luz, en inglés claro, Light Emission Diode. Normal, es que están en todas partes, iluminan nuestras calles y casas, nuestros setups y forman las pantallas de nuestros móviles y televisores. Sin estos pequeñines no podemos entender los últimos 10 años, y todo comenzó con esta roca. Bueno, esta no, ya se me entiende. Les presento el carburo de silicio. En el año 1891, el químico estadounidense Edward Acheson está buscando un método para fabricar diamantes. En una de sus pruebas mezcló dentro de un horno un poco de carbón y arena. Lo que obtuvo no fue un diamante, pero le hizo igual de rico. Cuando el horno se enfrió, comprobó que se había formado una roca de aspecto cristalino, un nuevo mineral artificial que llamó carborundo. El carborundo tenía una estructura similar a la del diamante, donde algunos de los átomos de carbono habían sido sustituidos por átomos de silicio. Esto convertía al mineral en la segunda sustancia más dura después del diamante. Edward Acheson se dio cuenta de que el carborundo era un perfecto abrasivo, casi tan bueno como el diamante, pero muchísimo más fácil y barato de hacer. Con su invento, Acheson fundó una compañía millonaria que aún a día de hoy existe, principalmente produciendo papel de lija, piedras de afilar y discos de pulido. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los LEDs? Resultaba que el carborundo era un material con unas propiedades eléctricas muy interesantes, capaz o no de conducir la electricidad en función del voltaje. Si el voltaje era muy bajo se comportaba como un aislante, pero a partir de cierto límite se comportaba como un conductor. A estos materiales los llamamos semiconductores, y el carborundo era uno bastante bueno. Pronto esta propiedad llamaría la atención tras el surgir de una nueva tecnología de comunicación sin cables, la radio. En 1907 el ingeniero británico Henry Round, asistente personal de Marconi, que recordemos fue uno de los padres de la radio, estaba a punto de hacer un interesante descubrimiento. Round quería mejorar los detectores de señal de las primeras radios, en concreto un tipo de detector conocido como detector de bigote de gato, debido a que usaba un alambre fino de metal, como el bigote de un gato, que tocaba un cristal semiconductor. Cuando usó un cristal de carborundo se fijó que algunas zonas de ese cristal brillaban. Sin saberlo, Henry Round había creado el primer LED de la historia. He aprovechado que mi maestro Josep Durán tenía 2 trozos de carborundo para replicar el descubrimiento de Round. El polo positivo de esta fuente de alimentación irá conectado al mineral. El papel de aluminio simplemente ayuda a aumentar la superficie de contacto. Con una punta conectada al polo negativo buscamos las regiones adecuadas. Y aquí está. Así lucía el primer LED de la historia. Henry Round quedó sorprendido por este fenómeno. Escribió una nota sobre el carborundo en el boletín Electrical World, hablando del extraño e inexplicable brillo de estos cristales. Sin embargo, el asunto quedó ahí. Parece que el hecho de que una piedra brillara con el paso de la electricidad no fue suficiente para que los científicos de la época lo investigaran. Y así fue como el fenómeno luminoso que daría lugar a los LED quedaría olvidado durante casi 20 años. En 1922, el ingeniero soviético Oleg Losev estaba trabajando como técnico de radio cuando se percató que el cristal del semiconductor de su receptor brillaba con luz amarillenta. El semiconductor era, sorpresa, carborundo. Al contrario que Round, Losev sí que investigó a fondo este fenómeno, dedicando los siguientes años de su vida a desentrañar los secretos de esta misteriosa fuente de luz, escribiendo 16 artículos en cuestión de 5 años. Losev era un genio, por ejemplo teorizó que esa emisión de luz no tenía un origen térmico como se ocurría en la bombilla de Edison. Para demostrarlo añadió unas gotas de benceno sobre un cristal de carborundo. El benceno es un líquido muy volátil, y de tener un origen térmico la gota se hubiera evaporado enseguida. Sin embargo, no se evaporaba tan rápido, lo que significaba que la luz emitida por el carborundo era fría. Se trataba de un nuevo fenómeno luminoso, conocido como electroluminiscencia, luz emitida por electrones. Losev fue uno de los primeros en entender todo el potencial que tenían los LEDs. En una de sus patentes de 1929 describió un sistema de comunicación basado en LED, con el que se permitiría enviar a gran velocidad llamadas, telegramas y hasta imágenes en un sistema de comunicación basado en luz. Este tío en 1929 describió un sistema de comunicación basado en luz muy similar al que tenemos hoy en día. Desgraciadamente las patentes de Losev nunca llegarían a ver la luz. Este brillante científico murió de hambre durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente la tecnología LED
LED quedaría olvidada en un oscuro cajón. La humanidad dejaba escapar por segunda vez una tecnología revolucionaria. Tuvimos que esperar hasta la década de los 60, donde gracias a las mejoras en el sistema de radar se consiguió avanzar en el campo de los semiconductores. Por fin la electroluminiscencia empezaba a llamar la atención. A la tercera bala vencida, dio comienzo una carrera para investigar esta tecnología. En 1961, Bob Villar y Gary Pitman inventan el primer LED tal y como lo conocemos hoy en día, formado por galio y arsénico, capaz de emitir luz infrarroja. A día de hoy se sigue utilizando, por ejemplo, en los mandos a distancia. Al año siguiente aparece el primer LED visible, de color rojo, a manos de Nick Holownia, que trabajaba en General Electric, formado por un semiconductor de galio, arsénico y fósforo. El problema es que por aquel entonces un simple LED de color rojo costaba cerca de $260, limitando muchísimo sus usos. La investigación en LED se bifurcó por un lado en hacerlo más baratos y por el otro en hacer más colores. La aparición del LED amarillo y del LED verde junto con el abaratamiento de sus costes marcaría el boom de la era de esta tecnología. Pensar que hasta la llegada de los LED para hacer luces de colores se añadía filtros a una bombilla incandescente. Estos nuevos dispositivos ofrecían una luz pura de un solo color. Podíamos hacer LED de color rojo, amarillo y verde como indicadores luminosos. Las compañías eléctricas fueron las primeras en ver este potencial. Hasta entonces los teléfonos iluminados como el Princess llevaban dentro una bombilla incandescente. Tenían que ir conectado a la corriente y a la línea telefónica para funcionar. Necesitabas de un técnico para instalar el teléfono o para cambiar la bombilla. Vamos, un lío. Sustituyendo la bombilla incandescente por LEDs hacía que los teléfonos ya no necesitaban conectarse a la corriente, funcionaban con la propia línea telefónica. Además, la vida de esos LEDs superaba los 50 años de uso, lejos de los pocos años que duraban las bombillas incandescentes. El ahorro era enorme. La iluminación LED empezaba a incorporarse cada vez más a electrodomésticos y diversos aparatos electrónicos. Sin embargo, nos seguía faltando el LED de un color, el cual tenía la llave de la verdadera revolución: el LED azul. Pero para entender por qué era un color tan complicado, primero veamos cómo funciona un LED. Te presento un cristal de arseniuro de galio, un material semiconductor con el que se fabrican algunos LEDs. El galio tiene 3 electrones en su última capa, la de valencia, mientras que el arsénico tiene 5. Juntos forman una configuración de 8 electrones, como la de un gas noble, es decir, son superestables. Debido a ello no conducen muy bien la electricidad, pero esto podemos cambiarlo añadiendo una pequeña cantidad de otros elementos al cristal. Si añadimos un elemento con más electrones de valencia que el galio, como por ejemplo un poco de silicio, alteramos al cristal semiconductor haciendo que sea más rico en electrones, más negativo. A este tipo de semiconductor lo llamamos de tipo N. En cambio, si añadimos un elemento con menos electrones que el galio, como por ejemplo un poco de magnesio, hacemos que el semiconductor ya no tenga tantos electrones como debería. Es como si hubieran huecos de electrones. Al tener menos electrones, es ligeramente positivo, lo que llamamos un semiconductor de tipo P. Esta técnica de añadir pequeñas trazas de otros elementos se conoce como dopaje. La magia del LED ocurre al unir un semiconductor de tipo P y de tipo N. En la zona de la unión y cuando la corriente circula en el sentido adecuado, los electrones pueden saltar de la región negativa a la más positiva. Por el camino los electrones pierden energía, y ya hemos visto en varios vídeos de este canal que al perder energía generalmente lo hacen en forma de fotones, es decir, luz. La diferencia de energía entre la capa P y la capa N es lo que definiría el color del LED. Los primeros LED eran infrarrojos porque la diferencia de energía entre P y N era muy pequeña. El salto producía fotones de poca energía, fuera del espectro visible. Conforme fuimos avanzando en esta tecnología, descubrimos otros semiconductores que permitían aumentar este salto de energía, logrando que se emitieran fotones rojos, amarillos y verdes. Os voy a demostrar esto de forma fácil, con uno de los experimentos más bonitos que se pueden hacer con un LED. Solo necesitamos un poco de nitrógeno líquido. Ya sabemos que el nitrógeno líquido está muy frío, se encuentra a 196 grados bajo cero. Esta temperatura tan baja permite que podamos observar fenómenos muy curiosos. Mirad lo que ocurre cuando sumerjo un LED de color amarillo. Se vuelve verde. Al enfriar un LED aumentamos el tamaño de salto electrónico entre P y N, emitiéndose fotones de más energía, es decir, más azulados. Por eso el LED amarillo se torna de color verde, porque es un color más energético que el amarillo. Si sacamos el LED del nitrógeno líquido, este recuperará poco a poco su color a medida que las capas P y N retornan a sus niveles de energía habitual. Pasa lo mismo con los LED de otros colores, todos experimentan un corrimiento hacia el azul, aunque no de forma tan llamativa. La explicación es que nuestros ojos son mucho más sensibles al color verde que a los demás colores. Ahora a lo mejor se entiende porque se tardó casi 30 años en hacer LEDs azules. Emitir un fotón de color azul exigía un salto de energía considerable, siendo un proceso complicado y poco eficiente. No fue hasta 1992 cuando nació oficialmente el LED azul tal y como lo conocemos hoy en día, de manos de Isamu Akazaki
Hiroshi Amano y Shuji Nakamura. Los tres recibirían el Premio Nobel de Química de 2014 por este descubrimiento. El LED azul lo cambiaría todo. Con él ya podíamos hacer luz blanca de forma más eficiente que el resto de fuentes de luz. Para comprobar la eficiencia de un LED, he pedido ayuda a Josep Abel, profesor de física de la Universidad de Girona, el cual tiene un espectrómetro. Con este aparato podemos mirar diferentes fuentes de luz y comprobar qué colores o longitudes de onda emiten. Empecemos por la bombilla incandescente. Hasta hace un par de décadas era la fuente de luz más usada en los hogares y era terriblemente ineficiente. La mayoría de la energía que se usaba en la bombilla se perdía en forma de calor. La luz emitida era muy amarilla, teniendo el resto de emisión en el espectro infrarrojo, invisible. Tanta energía desperdiciada en una emisión que no veíamos. El tubo fluorescente fue una de las primeras alternativas a la bombilla. Hablaremos de ellos en el próximo vídeo. Quedaos con en su interior un plasma de mercurio provoca que varios compuestos llamados fósforos emitan luz. Esta luz es más blanca y eficiente. En el espectro hasta podemos ver los picos de emisión de los diferentes fósforos. La luz emitida por un LED estaba en su mayoría en el espectro visible. Del mismo modo que al tubo fluorescente, a los LED azules se le puede añadir diferentes fósforos para lograr colores más cálidos o fríos. Esta es la famosa temperatura de color que tienen las bombillas LED modernas. Fijaos lo muchísimo que brillan los LED en comparación con las otras dos fuentes de luz. Los LED eran miniaturizables y muy eficientes. Remarco el muy eficiente, ya que la iluminación LED le daba 1000 vueltas a la iluminación incandescente. El Departamento de Física de la Universidad de Girona tiene un kit perfecto para demostrar esta eficiencia. Consta de esta bicicleta unida a una dinamo, la cual alimentará estas bombillas. Con un clip podemos cambiar qué tipo de bombilla se encenderá, si incandescente o LED. Primero vamos a enchufar todas las bombillas halógenas para comprobar con cuánta fuerza puedo encenderlas. Vamos a ello. No está mal. Vamos a cambiar ahora a las LEDs. Honestamente nadie se puede hacer la idea de lo mucho que costaba encender estas bombillas incandescentes. Encender los LED en cambio no me costaba prácticamente un esfuerzo, teniendo un brillo y luminosidad mucho más grande. La tecnología LED ofreció una luz blanca más brillante, más eficiente y hasta 10 veces más duradera. La bombilla incandescente estaba acabada. La adopción de la iluminación LED ha ido aumentando año tras año. En 2019 más del 80% de iluminación pública y hogareña de España era LED. Según estimaciones de la Unión Europea, la adopción de la iluminación LED significó en 2020 un ahorro de energía similar a la electricidad consumida por países como Portugal o Grecia. La tecnología LED no solo ha impactado en iluminación, el desarrollo del LED láser mejoraría las telecomunicaciones. Podemos enviar información mediante pulsos de luz a través de fibra óptica. También darían pie al origen del almacenamiento óptico. En CD gracias a la luz roja y en Blu-ray gracias a la luz azul, que aún a día de hoy se siguen utilizando dada su alta capacidad. Los LED también revolucionaron el mundo de las pantallas. Gracias a los LED orgánicos u OLED, se están consiguiendo dispositivos más finos y hasta flexibles. Ahora cuando mandes un mensaje, veas algo a través de una pantalla o simplemente enciendas las luces de tu habitación, comprenderás la magia que hay detrás de estos pequeños dispositivos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía muchísimas ganas de hablar de la iluminación LED de la que me declaro un fan. Me parece increíble como todo empezó por una simple piedra que experimentaba unos procesos muy raros y hemos llegado a un sistema de iluminación que ha cambiado el mundo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjame un comentario y un like si te ha gustado. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Somos ya casi 200.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Sigue mis redes sociales para ver cómo voy preparando el resto de vídeos. Por cierto, me han baneado de TikTok, así que mientras intento recuperar mi cuenta antigua, sígueme en mi cuenta nueva, ponte_bata. El próximo video será de la serie Elemental, donde hablaremos de un metal considerado mágico durante milenios. No te lo pierdas. Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo.